Estamos nuevamente juntos un sábado por la mañana dentro del tiempo de día de reposo que comenzó ayer al anochecer y termina hoy al anochecer, pero este es un día especial porque estamos en una semana especial, ¿no? Una semana que empezó el miércoles al anochecer y dura, por supuesto, durante una semana. Estamos hablando de Pesaj, la cena de Pesaj que celebramos, cena de Pascua, vamos a decir, que celebramos el miércoles pasado a la noche, y comenzamos en los días de panes sin levadura, y mañana tendremos el día de primicias. Así que en esta fecha tan especial, esta semana tan especial para todos los que creemos en Jesucristo, nuestro Redentor, como el Mesías de Dios, el ungido, el Cristo de Dios, son días especiales, son días muy especiales, de altísimo valor, y así que les damos la bienvenida a todos ustedes en este día, y preparémonos para disfrutar del estudio, de escudriñar las Sagradas Escrituras y de reconocer a nuestro Redentor, a nuestro Mesías, a nuestro ungido, a nuestro Señor Jesucristo, en toda esta semana y en todo nuestro corazón. Bienvenidos todos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Buen día, Pastor Enzo, Horacio. Gracias por estar felices de ser protagonistas de estos tiempos, felices de poder estar celebrando estas fiestas que son llamadas fiestas de otoño, ¿sí? En realidad son fiestas de primavera en el hemisferio norte, pero bueno, estas fiestas que Horacio mencionó, y fundamentalmente, creo yo, la máxima expresión del amor de Dios, esa entrega de Jesús, de Yahshua en la cruz por cada uno de nosotros, y sobre todo celebramos también su resurrección, esta de la que estaba hablando Horacio, esta fiesta de primicias, así que felices y expectantes de todo lo que Dios tiene para mostrarnos a través de su palabra. Buenos días a todos, buenos días Horacio, buenos días Ada, a toda la gente que nos está viendo en directo y aquellos que nos van a ver después en diferido. Es una bendición nuevamente un Shabbat, un sábado por la mañana, estar aquí con todos ustedes. Hoy es día 17, bueno, vamos a empezar. Hoy es día 8 de abril, es el día 17 en el calendario hebreo, en el calendario de Dios, el día 17 del mes primero. Estamos en el tercer día de los panes sin levadura. Hoy es un Shabbat semanal y mañana es el día de primicias, ¿eh? Así que tenemos mucho material y no es suficiente en una hora y media para hablar de todo lo que ocurre en esta semana. Pero sí, prepare su lápiz, lapicera, su anotador, papel, su Biblia, porque hay mucho para compartir, mucho por vivir de estas lindas experiencias de estos días festivos. Así que depende muchísimo de usted que del otro lado se disponga a este momento lindo de la enseñanza de la palabra. Es muy importante que no solamente prestemos atención al Antiguo Testamento, allí en el Pentateuco, las referencias que va a ser Ada, sino en cada fiesta relacionarlo con el Nuevo Testamento. Porque el cumplimiento de todas estas fiestas de Dios está explicitada en el Nuevo Testamento. Entonces preste mucha atención a las referencias del Nuevo Testamento. Así que la dejamos a Ada que nos haga toda la introducción y obviamente comience con el tema. Entonces son tres fiestas las que vamos a considerar, una más brevemente porque ya pasó, fue el miércoles a la noche, y dos que se están cumpliendo. Una estamos transcurriéndola, que es panes sin levadura, y otra que tiene su cumplimiento mañana. Así que Ada, toma el micrófono y nos instruye al respecto. Bien, los pasajes que vamos a estar abordando para lo que se refiere a Pesaj es Éxodo 12 del 21 al 51, Números 28 del 16 al 25,
Ezequiel 37, todo el capítulo, Lucas 22 del 1 al 30 y Primera de Juan 1:9. Con respecto a la fiesta de panes sin levadura, Éxodo 12 del 14 al 20, Primera Corintios 5 del 6 al 8. Y finalmente la fiesta de primicias, Levítico 23 del 9 al 16, Primera Corintios 15 del 20 al 23 y Juan 20, 17. Y agregando a esto que decía el pastor Enzo y el pastor Horacio, quiero también resaltar, ¿no?, lo que siempre decimos, que estas primeras 4 fiestas, llamadas fiestas de primavera, ya han sido cumplidos en Jesús, ¿no? Ya han sido cumplidas en Yahshua. Eso es muy importante. Es Pesaj, es panes sin levaduras, Jesús es primicias, y también es Shavuot, esa entrega de la Torá hacia la cual empezamos a caminar, porque Él es la Torá hecha carne. Bien, y comenzamos, si te parece. ¿Con panes sin levadura, decís vos? Sí, hacemos la referencia. Una breve referencia a Pascua, porque es interesante, uno prende la televisión y ve la celebración de Pascua en todos lados, en todos lados. Vi el Vía Crucis que se estaba haciendo en Jerusalén, en la Vía Dolorosa. Anoche en Cosquín vi otro Vía Crucis que se estaba haciendo allí por la avenida San Martín. Multitudinario, en todos casos multitudinarios. El tema es que nosotros debemos entender no solamente el cumplimiento en Jesucristo, sino lo que debemos entender es los días exactos. Es muy importante los días exactos. Ustedes dicen, no importa, si tomamos el Viernes Santo, el día de la crucifixión. El problema es que Jesús, cuando los rabinos de la época, o sea, los fariseos, le dijeron, queremos una señal de que tú eres el ungido de Dios, queremos una señal de que tú eres el Mesías, lo que dijo Jesús es, le voy a dar una sola señal. Una sola señal. ¿Cuál es la señal? La señal del profeta Jonás. 3 días y 3 noches. Entonces, nosotros no podemos tomar cualquier fecha. No podemos tomar cualquier fecha. ¿Por qué? Porque si tomamos cualquier fecha, estamos negando al Mesías. Estamos negando a Jesucristo. Porque la única señal que él le dio a los fariseos fue la del profeta Jonás. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces, es muy importante que nos detengamos en la fecha. Lo único que voy a referir en relación a esto es la fecha. Nada más que la fecha. Sabemos que Jesús era un cumplidor de la Torá, de las instrucciones de su padre, porque el evangelista Juan, en una de sus epístolas, dice que pecado es infracción de la Torá. Eso es pecado. Entonces Jesús es sin pecado. No puede haber infringido la Torá ni en una tilde ni en una jota, en nada. Entonces, si nuestro Redentor cumplió la Torá, cumplió todos los preceptos, todas las ordenanzas, todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las leyes que su Padre había dado en la Torá. Y por lo tanto, cumplía el guardar el día de reposo. Entonces, Jesús no caminaba más en el día de reposo, más metros o cuadras o no sé cómo medían, codos en esa época, de lo que se había establecido para cumplimiento de la Torá. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Iba a guardar la cena familiar del día de reposo a la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, ahí en Betania, pegadito a Jerusalén. ¿Para qué? Para el otro día levantarse y entrar en Jerusalén y de ese modo no caminar más cuadras que las que eran admitidas para un día de reposo. Miren qué interesante, y eso pasa muy desapercibido.
Dice, no, era María. Y estaba escuchando a un hombre, un muy buen cristiano, hablar de este tema, y él decía, sí, él cuando iba a Jerusalén de vez en cuando paraba en la casa de sus amigos. No era de vez en cuando, era que él iba los viernes a la noche ahí a tener la cena familiar del día de reposo con sus amigos, de modo que cuando se levantara no tuviera que quebrantar el día de reposo. Miren el cuidado de nuestro Santo Maestro. Entonces, esa semana él estuvo el viernes allí, el sábado a la mañana hizo la entrada triunfal a Jerusalén, el día 10, donde se apartaba el Cordero para ser examinado, hace la entrada triunfal a Jerusalén. El Cordero debía ser examinado, el Cordero de Pascua, durante 4 días, y el día 14, inmolado entre las 2 tardes, por toda la congregación. Entonces, tenemos ahí ese sábado el Señor entrando allí en Jerusalén, durante 4 días. Todos los rabinos, los doctores de la ley, los escribas lo estuvieron examinando a ver si encontraban alguna falla en él, algún pecado, alguna infracción a la Torá. Y mírenlo con esta óptica cuando lean los evangelios, y van a ver cómo realmente lo probaron a fondo. Y después que fue examinado y pasó ese examen, bueno, ya sabemos que el día martes, a la noche, tuvieron la última cena, Yahshua con sus 12 apóstoles, y el día miércoles de esa semana, del año 30, la Pascua del año 30 de la era cristiana, de la era común. Entonces, ese miércoles a las 9 de la mañana fue crucificado, a las 12 del mediodía se hizo tinieblas sobre toda la tierra, a las 3 de la tarde fue el gran terremoto que registran los libros de historia, ese gran terremoto en que Jesús entregó su espíritu, donde él dijo, consumado es, hecho está, y entregó su espíritu, y a las 6 de la tarde aproximadamente fue bajado de la cruz y fue sepultado. Antes que empezara justamente el día de Shabbat, el día especial de reposo, ese feriado especial que empezaba con la fiesta de los panes sin levadura esa misma noche. Antes de comenzar esa fiesta, que en los evangelios es traducido como una fiesta de los judíos, que era un feriado, era una santa convocación, fue bajado de la cruz y sepultado ese día miércoles a la caída del sol. Entonces, esto es lo que yo les quiero decir. Si Jesús es el Cristo, si Jesús es el Mesías y Yahshua es el Mesías, tiene que haber estado 3 días y 3 noches, porque es la única señal que él dio como prueba de que él era el Mesías de Dios, el ungido del Padre, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si fue sepultado el miércoles a la noche, contemos, de miércoles a la noche a jueves a la noche, un día, o sea, un día y una noche, al viernes a la noche, 2 días y 2 noches, y al sábado a la noche, al anochecer, 3 días y 3 noches. Y ahí determinamos exactamente cuándo resucitó Jesús, que fue en el primer instante del primer día de la semana. O sea, cuando anocheció el sábado, que terminaba el 7º día de la semana, anochecía, y comenzaba el primer día de la semana, fue la resurrección de Jesús, porque Él resucitó un primer día de la semana, pero no el domingo, porque todavía era sábado. Era sábado a las 6 de la tarde, más o menos, o tal vez un poco más. Cuando anocheció el día sábado y empezó el primer día de la semana, fue la resurrección de Jesús y fue primicia de los que resucitaron. Entonces Él cumplió la fiesta de primicias, resucitando en el primer instante del primer día de la semana de la fiesta de primicias, y no fue en domingo como nos han enseñado, sino fue el sábado por la noche. Por eso María Magdalena, cuando va al sepulcro el domingo a la madrugada, siendo aún de noche, dice el Evangelio, siendo aún de noche, ella había resucitado. ¿Por qué? Había resucitado siendo aún de noche, porque resucitó en el primer instante del primer día de la semana, porque él fue primicia de los que resucitaron. Usted tome nota y revise esto que yo les estoy diciendo, revíselo con su Biblia, con sus escritos allí, con la palabra de Dios, con los evangelios,
y va a notar que esta es realmente las fechas correctas de cada una de las fiestas. Entonces, muy importante esto, y es lo que vamos a decir en relación con la fiesta de Pascua. Bien, Pastor Enzo, algo con relación a esto. No, pienso que este tiempo, digamos este Shabbat de hoy que habla de esta fiesta, está en el lugar correcto. A veces pensamos que porque la Pascua fue el miércoles, deberíamos haberlo hecho la semana pasada. A mí me pasa, ¿cierto? Pero es el correcto debido a que las parashá, justamente las porciones semanales, nos muestran que este tiempo de 7 días, cuando lleguemos a la próxima porción, o sea, el sábado que viene, vamos a hablar de una porción que se llama Shemini, que significa octavo, y justamente habla de los 7 días de los sacerdotes que estuvieron en el tabernáculo. Entonces arranca ahí, después de esos 7 días. Entonces cuando arranquemos con la porción, nosotros venimos también de esos 7 días como sacerdotes que hemos ido preparándonos, comiendo los panes sin levadura. Buenísimo. Solo eso. Excelente. Buenísimo. Entonces vamos a los panes sin levadura para que nos alcance el tiempo, que es el tiempo que estamos transcurriendo. Esta época, estos 7 días empezaron el miércoles pasado por la noche, a la caída del sol. Ahí empezamos esa cena de Pascua, esa cena familiar. La Pascua es una cena familiar. Esa cena familiar de Pascua dio comienzo a los 7 días de panes sin levadura, y es lo que Ada nos va a comenzar a detallar en este momento, y eso, si ustedes tienen la Biblia ahí, lo van a encontrar en Éxodo capítulo 12, del versículo 14 al 20. Éxodo capítulo 12, del versículo 14 al 20. Bueno, y la dejamos a Ada para que nos explique esta fiesta. Será este día para ustedes un recuerdo, dice Dios, y lo celebrarán como una festividad para Yahweh por sus generaciones, como un decreto eterno la celebrarán. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Entonces, lo que primero podríamos decir al respecto es que Pesaj representa la liberación de Egipto, lo que estuvimos celebrando, la libertad, la redención, el pasar por alto, ¿no? Con esas, la sangre del cordero puesta trajo libertad, y realmente fue la gracia de Dios la que extendió por amor a nosotros, ¿no? Me encanta decir que somos los destinatarios del amor de Dios. No hay mayor muestra de amor que Yahshua, que Jesús entregándose en la cruz por cada uno de nosotros, porque Él es el único camino de regreso al Padre. Es nuestro mediador y nuestro intercesor perfecto. Entonces, Pesaj es liberación. La liberación de Egipto, la liberación del pecado, la muerte a nuestra vieja vida. Y panes sin levadura representa exactamente la salida de Egipto. Ellos
esa noche, luego de haber comido el cordero, esa misma noche salieron de la esclavitud. Entonces, panes sin levadura es la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque empezamos a salir del pecado. Ingresamos al camino a través de la muerte expiatoria de Jesús y luego empieza en nosotros un periodo, un proceso, más que un periodo, un proceso de santificación, de morir a nuestra carne y de quitar la levadura del pecado de nuestras vidas. Bueno, hemos recibido al respecto aportes muy valiosos, aportes realmente muy valiosos durante la semana. A medida que se va estudiando durante toda la semana la parashá del día sábado, muchas personas nos hacen aportes, lo mandan por WhatsApp y nos hacen aportes, de los cuales rescato un aporte importante hecho por Adrián en relación a que el hisopo, entiende que el hisopo con el que se aplica la sangre en los postes y el dintel es el Espíritu Santo. Yo he enseñado toda mi vida que es la fe, así que ahí estamos entre la fe y el Espíritu Santo. Pero el aporte es válido como para analizarlo. Y el otro aporte es de Cristian. Cristian nos dice, al leer este capítulo, podemos ver que el sacrificio de Pascua y panes sin levadura son dos fiestas con dos funciones diferentes y que se unen, porque comienzan la misma noche, se unen para ser una sola. Podemos decir que no hay panes sin levadura sin Pascua y no hay Pascua sin panes sin levadura. Pascua solo es ejecutada por causa de panes sin levadura. Exacto. Dice, el sacrificio de Pesaj tiene por fin liberarnos de la esclavitud del pecado, es decir, liberarnos de la levadura. Y por otro lado, es imposible ser liberados de la levadura del pecado sin el sacrificio de Pesaj. Este juego de palabras que ha hecho Cristian nos pareció majestuoso, así que por eso lo hemos leído literal como él lo escribió. Vamos a panes en levadura. ¿Qué será la levadura? Bien, si vamos al diccionario brevemente, es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Definición del diccionario: sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla y se emplea en repostería en la elaboración de cerveza. Esa es la definición que nos da el diccionario. Y la verdad, lo importante de la levadura es que produce cambios muy sutiles en las propiedades físicas y químicas de la masa, que afectan la textura y el sabor del pan. Entonces, hay algo muy interesante, los estudiosos del tema, los que saben de química básicamente, nos enseñan que el crecimiento de la levadura principalmente es inhibido por la sal. Y recuerden ustedes, ¿no?, cuánto Jesús habló de la sal. ¿Qué inhibe? Por eso cuando las mujeres, cuando amasamos pizza, ¿qué hacemos? Un poquito de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar justamente activa la función de la levadura. Y acá nos dicen que la sal impide, ¿no? Entonces Jesús habló de la sal, diciéndonos que nosotros somos la sal, y bueno, y todo lo que hemos hablado muchas veces con respecto a la sal. El tema interesante es que cualquier masa, a ver chicos, cualquier masa que está conformada, que tiene incorporado estos mencionados hongos, porque la levadura son hongos, entonces, y que es capaz de levantarse, o sea, de leudar, y hacer que fermente el cuerpo con el cual se mezcla, es lo que hace la levadura. Cualquier masa. Dice, no, pero acá tengo una masa que no tiene levadura. Metele un cachito de masa con levadura, un cachito de masa con levadura, y dejarlo y amasar un cachito y dejarlo ahí, vas a ver como un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora entienden lo que dice la escritura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Se multiplican esos hongos y leudan toda la masa con la fermentación. Entonces, habiendo básicamente, muy simplemente definido qué es la levadura y qué es lo que hace en la masa, lo que debemos hacer es definir cuál es esa levadura espiritual, porque acá nos estamos refiriendo
básicamente en esta fiesta, esta levadura espiritual que fermenta toda la masa y la transforma en otra cosa de lo que era originalmente, terminando por arruinarla. Entonces, lo primero que vamos a decir es analizando el pecado de Satanás. Acuerden ustedes el capítulo 14 de Isaías, que habla de tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dijo Satanás, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí tenemos el secreto. Miren dónde operó por primera vez, en la historia del universo, la levadura. En Satanás. La primera vez que operó la levadura y leudó la masa fue en el corazón de Satanás. Que dijo, me levantaré y voy a ser igual a Dios. Impresionante el origen de la levadura, el origen del pecado, del pecado, de la fermentación de la levadura. Bien, luego tenemos esto mismo replicado en la raza humana. Allí en Génesis 3, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos, y ahí otra vez viene, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense que el hombre vuelve a decir las mismas palabras que dijo Satanás. Satanás dijo, subiré y seré como Dios, y acá Satanás desafía a Dios y al ser humano, diciéndole lo que Dios dijo no es verdad, coman tranquilos, porque lo que tiene miedo Dios es que se le abran a ustedes los ojos y ustedes sean como Dios. Por eso esta levadura es lo que tiene que ver con el ego, ¿no? Con nuestra autosuficiencia, con creer que lejos de Dios podemos, y básicamente con obedecer a nuestra carne y no al espíritu. Entonces vemos que la raíz de todo pecado es el orgullo. Orgullo operó en Satanás, orgullo operó en Adán y Eva. El orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia. Es un sentimiento de valoración que de uno mismo por encima de los demás. Eso es orgullo, creerme que soy superior, creerme que soy mejor, creerme que soy más, o creerme que puedo hacer algo o ser algo lejos de Dios o dando la espalda a Dios. Qué interesante, porque una persona orgullosa que muestra. Interesante porque el mismo Word te da todos los sinónimos si te vas al costado. Así que una persona orgullosa muestra soberbia, altivez, vanidad, arrogancia, e incluso, que esto es muy fuerte, puede mostrar un desprecio hacia otras personas, al considerarlos inferiores. Entonces, ¿cuál es el antónimo de orgullo? La humildad. Por eso la Biblia habla tanto de la humildad, y tanto también del antónimo que es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, ¿no? Por eso, no sé, en 1 Corintios capítulo 5 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Interesante, ¿no? Ese texto, si lo quieren anotar, está en 1 Corintios capítulo 5, del 6 al 8. Y es justamente esta porción, este texto del que hace referencia del Nuevo Testamento para relacionarlo con la fiesta, de los panes sin levadura. Y es Pablo celebrando la fiesta. Ajá. Qué interesante esto. No, entonces nos vamos a detener en este versículo, ya que nos metimos ahí en este lío, nos vamos a detener un poco. Entonces, anoten 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Miren qué interesante, porque les voy a dar una perlita de esto, diría un filósofo. Les voy a dar un punto para que lo anoten. Miren, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, acá se mezcló todo, qué lindo. Porque nuestra Pascua, esto le debe gustar a Cristian lo que estoy leyendo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Y esto está claro, ¿no? Más claro, échenle agua. No hace falta aclararlo más, pero sí hay una perla ahí metida en este pasaje, y es en el versículo 8. Ustedes lo tienen en su Biblia ahí. Mire cómo empieza el versículo 8, hasta la coma. Nada más que hasta la coma. A ver, dice, así que celebremos la fiesta. Ajá. ¿Esa qué es? Una instrucción del Nuevo Testamento. Dice, no, porque el Nuevo Testamento abolió todo el Antiguo Testamento. Lo crucificó en la cruz, Cristo crucificó el Antiguo Testamento. No es lo que dijo el Señor. Dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ni un solo mandamiento, ni un tilde, ni una jota de la ley pasará, de la Torah pasará. Bueno, acá tienen reiterado en el Nuevo Testamento un mandamiento del Antiguo Testamento, de la Torah. ¿Qué dice el versículo 8? Así que celebremos la fiesta. Hay una orden ahí. Hay una orden. Hay una orden, una instrucción del Nuevo Testamento de que debemos celebrar las fiestas. Entonces usted subráyelo, porque esto se le puede haber pasado desapercibido, porque el apóstol Pablo está explicando el significado de los panes sin levadura, el significado de la Pascua, que es Cristo nuestra Pascua, pero está diciendo celebren la fiesta. Celebren la fiesta. Y es lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo. El miércoles a la noche hicimos la Pascua familiar, que es una fiesta familiar, y ahí comenzamos con los panes sin levadura. Y mañana, bueno, vamos a tener que levantarnos e ir porque es Santa Convocación, y vamos a tener que ir con nuestras primicias de la gavilla, de la gavilla de cebada. Bueno, veremos. Pero le doy otro texto. Sí, anótelo. A ver, sí. Proverbios 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Siempre hacemos algo práctico con el Pastor Enzo y con Ada. ¿Quieren cosas prácticas? Bueno, miren esta levadura. Miren esta levadura de que le habla Proverbio. Soberbia, arrogancia, el mal camino, la boca perversa, la boca murmuradora. Eso es levadura. Proverbios 8:13. ¿Por qué? Porque un poco de orgullo echa a perder toda una vida. Porque solo un poquito de orgullo abre la puerta a Satanás. Debemos recordar que el Espíritu Santo no puede permanecer en un pecador. Por esta razón, esta fiesta debe celebrarse sin pecado. Esta fiesta debe celebrarse sin pecado, o sea, sacando toda la levadura. Qué interesante, Pastor Enzo, esto de la levadura. Con lo rica que es la pizza con levadura, pero bueno. Está bien, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que hay tantas cosas para decir. También quiero aportar un versículo, sí. Posiblemente está en sus textos para más adelante, no lo sé, que es Hechos 20, el versículo 6 y el 7. Dice Pablo, bueno, primero lo quiero ubicar, Pablo acá ya está comenzando su su viaje a Jerusalén, y de aquí a unos días ya empieza a hacer la cuenta al Pentecostés, porque quiere estar en Pentecostés. Entonces, antes de eso ocurre esto que está aquí, que dice en el Hechos 26, y nosotros, pasados los días de panes sin levadura, o sea, ¿ve? O sea, él ya estamos hablando acá, no sé calcular bien, pero más de 20 años de la muerte de Jesús, y está diciendo, pasados los días de los panes sin levadura, está en Macedonia acá, en Grecia, ya habían hecho la fiesta de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos. Esto para que lo que le gusta poner contando estos días que va hablando Pablo, porque es importante para la próxima fiesta que viene, que es Pentecostés. Y en el 7 dice, y el primer día de la semana, esto es un sábado por la tarde, por la noche, digamos, porque él lo explica acá, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, está hablando del sábado que alarga el discurso hasta la medianoche. O sea que
estamos viendo que el día de reunión, Pablo lo tenía en el Shabbat. Estamos viendo de que había pasado la fiesta de los panes sin levadura. Vemos a Pablo en una práctica muy sencilla. 20 años, de acuerdo a mi cálculo, pueden ser 22, 23, pueden ser 18, no lo sé bien, pero 20 años más o menos de la muerte de Jesús, y con los griegos. O sea, está hablando ya con aquellas personas que Pablo les había predicado. Y también quiero agregar de los panes sin levaduras que para mí algo muy importante, que lo destacaron varias veces ustedes cuando lo han leído, y dice, y comerán, o sea, habla de comer el pan sin levadura. No está hablando de, bueno, no se puede comer el pan leudado, o sea, o todo lo que tenga levadura no se puede, sino está diciendo que se debe comer el pan sin levadura. Y esto es una práctica muy, pero muy importante. Quiero aclarar, porque hay gente, por ejemplo, que se dedica únicamente a sacar la levadura de su corazón, que eso es la fiesta, lo que están hablando ustedes, y es quitar toda la levadura. Son 7 días para hacer un trabajo de quitar toda la levadura. Ese es lo esencial. Pero los elementos que simbolizan este trabajo espiritual, que es la práctica de comer, es muy importante, y lo voy a aclarar porque esto es algo que tiene que ver con la práctica. Y bueno, sabe Horacio que cuando hablamos de que yo esté en el programa hace ya justo un año, la semana que viene va a ser un año, yo quería hacer siempre, como con Horacio, los aportes prácticos, ¿cierto?, que yo veo en esto. Y es importante entender, y los comedores de pan, la gente que come pan, y yo soy uno, que come mucho pan, o sea, me excedo, y eso está mal, pero lo que siempre hice es excederme en comer pan en la mesa. Vamos a entender muy bien lo que quiere decir esto que está acá, porque lo voy a tratar de poner en un ejemplo práctico. El pan a mí me gusta muchísimo. Y cuando hablamos de pan sin levadura, el pan sin levadura, yo he aprendido a hacerlo ya hace unos años atrás, debido a que al no decidí por práctica no comer lo leudado, sino hacer el pan y comerlo. Y como no quiero depender de otro que me lo venda o me lo dé, lo empecé a hacer. Cuando uno lo pone yo lo hago en la parrilla, tipo tortilla, entonces yo lo amaso y después voy y lo pongo en la parrilla. Una vez que está hecho el pan, está caliente, lo dejo entibiar un poquito, lo como tibio y es rico, pero no es el otro. El otro es más rico todavía. Y es duro, son características, ¿cierto? Es duro. Y después, cuando pasa unas horitas, 3, 4, 5 horas, se pone muy duro. Entonces, y se pone hasta más feo. Lo duro lo hace también feo. Entonces, quiero mostrar la experiencia que tiene esto para quienes lo vivimos. Estos 7 días, cuando habla de quitar la levadura, es algo claro. Es quitar la levadura, lo que yo tengo mal en mi vida, ver si hay orgullo, ver todas estas palabras que hemos estado hablando recién para no repetirla. Eso es una. Pero la otra, que es la orden de comer pan, está hablando de que podríamos ir más lejos todavía de esto, pero quiero hacerlo más sencillo. Es la palabra. Estos son días que debemos leer, pero atención, todo el año tenemos que leer, no estos días, todo el año tenemos que leer. Pero esta semana, estos 7 días, tenemos que leerla como es la palabra. Y es dura. Por eso, el pan sin levadura es duro, porque cuando usted lo lee como está escrito, que no se lo suaviza a nadie, porque cuando vamos a algún lado nos hablan de un versículo bíblico y lo suavizan un poco, o sea, sin querer lo leudan para que lo entendamos, pero cuando lo leemos nosotros, ese versículo, fíjese, primero yo le decía, lo ponía en la parrilla, lo saca, está calentito, no es tan duro, es blando, inclusive es crocante, y lo puede comer. Son las típicas personas, por ejemplo, que uno dice en la palabra, leemos la Biblia, decimos, el que ama al Señor guarda los mandamientos.
y va a escuchar siempre a alguien bien pentecostal que te va a decir, amén, pastor, ¿sí? Porque le está diciendo, guarda los mandamientos. Y caliente, baja, o sea, lo tomamos ahí. Pasan unas horitas y leemos que los mandamientos, por ejemplo, te dicen, acuérdate del Shabbat. ¿Eh? Y ya empezamos a tragarlo y decimos, epa, ya había dicho amén, porque estaba calentito, era en el momento, pero ahora ya está ya pasaron horas de que lo escuchó y ahora va, sí, pero lo que pasa es que yo no puedo porque, y empezamos, y es duro. Entonces, ¿qué pasa? Comer, y vamos a quien nos quieren ablandar, y seguramente va al pastor de por allá, ¿cierto? Y dice, sí, pero ¿y dónde sacó eso? No, el pastor Enzo, no, pero el pastor Enzo se ha judaizado, Horacio, Ada, bueno, se han judaizado ellos, y no, esto no es así, mire, usted venga acá y empieza a agregarle levadura, y se lo ablanda ese pan, para que lo pueda tragar, qué rico que es ahora, claro, ahora sí, pero también le va a dar un poquito de pan duro, porque le va a decir, pan duro, sin levadura, porque le va a decir, eso sí, usted congréguese acá en esta iglesia, porque acá en esta iglesia no es así, no somos judíos ni todas esas cosas, pero traiga su diezmo, y el diezmo es el 10% de lo que usted gana, no me venga con menos. Ahí sí le va a hablar de la palabra, ahí sí le va a decir su explicación. Y eso duro, pero va a entender que eso es duro, pero bueno, de alguna manera lo puedo pasar. Yo quería explicar desde mi punto de vista de que la experiencia de esta semana, que va por dos caminos, más de dos, pero voy a decir dos, que es quitar la levadura, es ver todo lo que yo tengo suavizado de la palabra y leerlo como está, y vivirlo y hacerlo como está. Es una experiencia que nos va a producir un hábito que en todo el año después nos va a ser mucho más fácil y más sencillo, porque generalmente suavizamos, leudamos un poco nosotros mismos, porque sentimos que es duro lo que está diciendo. Claro que si yo lo llevo, que no lo voy a leer, lo voy a hacer un poquito de memoria, en Juan 6, creo que 56, cuando el Señor dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre. Dura palabra era esa. Pero no hay que agregarle levadura, hay que comer de su carne y beber de su sangre. Claro que si no lo entiendes es otra cosa, pero una vez que pasa la Pascua, hemos sido redimidos y entendemos el valor del cuerpo y de la sangre, de allí ya vamos entendiendo ese versículo. Y él dice, yo soy el verdadero pan del cielo, no como los padres, sus padres que comieron del maná y murieron, pero el que come de este pan, ese pan sin levadura, el que come de ese pan. Entonces la práctica del comer, que es la palabra como está escrita. Excelente explicación, como dije hace un rato, más claro, hoy estamos claros todos. Muy claros. Hoy estamos claros. Entonces, la levadura, el orgullo, la arrogancia, el creer que podemos ser como Dios o ser dioses. Escuchaba hace unos cuantos años atrás un pastor diciendo que éramos dioses en la tierra, porque lo había sacado de la Biblia. Entonces, realmente el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, realmente es levadura, pero lo contrario es la palabra de Dios. Excelente, Pastor Enzo, porque cuando descubrimos el valor de la palabra de Dios, donde descubrimos que Jesús estuvo aproximadamente 4 años enseñando las palabras de su Padre, inspiradas a Moisés en el Pentateuco. Él estuvo enseñando las palabras de su Padre, inspiradas por el Espíritu de su Padre, por el Espíritu Santo, a Moisés en el Pentateuco, a los profetas, a los salmistas, a todos los libros poéticos, todo el Antiguo Testamento que él hacía referencia permanentemente, es lo que estuvo enseñando él. Dice, ¿qué estuvo haciendo 4 años? Y estuvo predicando arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. No estuvo 4 años repitiendo como un loro eso. Estuvo enseñando en su interpretación correcta la palabra de su Padre. Entonces vamos a leer la palabra de Dios porque eso es la esencia del Evangelio que
predicó nuestro Redentor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra de Dios. Lógicamente, ahora el Espíritu Santo inspiró también el Nuevo Testamento. Entonces tenemos toda la Torá completa. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis toda la Torá completa. Y no debemos olvidar que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso, una vez que hemos sido hechos libres de la vieja levadura, no debemos contaminarnos con ninguna otra. Es lo que decía el pastor Enzo recién. Hemos sido hechos libres y ahora que volvemos porque es más suave, más rica, no debemos contaminarnos con ninguna otra, aunque sea nueva. Porque siempre surgen cosas nuevas, ¿vieron? Siempre surgen sectas nuevas, nombres nuevos, modas. Que cambian el nombre. Dice, no, pero ahora hay que volver, en lugar de decir, volvamos a la palabra de Dios, a las Escrituras, a la palabra del Señor, a lo que está inspirado, a lo que está escrito, a los 66 libros de la Biblia, no, le van cambiando el nombre, entonces, aunque parezca nueva, no te contamines con ninguna levadura. Ninguna otra religión o enseñanza que no se ajuste perfectamente a la Torá de Dios. No te vayas a ninguna de esas nuevas modas o nuevas religiones o nuevas sectas o nuevas interpretaciones. Ninguna religión, ninguna interpretación, ninguna enseñanza que no se ajusta perfectamente a la palabra de Dios, a la Torá de Dios, te seduzca con su sabor. Porque si dejamos entrar, aunque sea un poquito, pronto veremos toda la masa leudada. Entonces, y la otra cosa es, ¿por qué y para qué celebramos la fiesta? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Y es muy importante esto porque Éxodo 23:15 nos habla de no venir delante de Dios con las manos vacías. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib o Nisan, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y ahí es donde encaja la fiesta de primicias. Debemos saber por qué y para qué. Debemos entenderla y darle la importancia que verdaderamente tiene. Presentarse delante de Dios con un corazón humilde, lleno de sinceridad y de verdad, entregándole a Él todo, porque ninguno se presentará con las manos vacías. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Bueno, Señor, aquí traigo un corazón humilde, lleno de sinceridad y de verdad. Lo primero de todo. Traigo un corazón humilde, lleno de sinceridad y verdad. Y te lo entrego, Señor. Y te entrego toda mi vida, todas mis cosas, todo lo que soy porque tú me lo has dado. Todo lo que tengo porque tú me lo has dado. Todo te lo traigo como una ofrenda. No vengo con las manos vacías, Señor, en este día. He sacado la levadura, Señor. Y ninguno, sin santidad ninguno verá al Señor. Por eso he sacado la levadura. Y lo que ha quedado, Señor, lo que tú has santificado, vengo y te lo traigo. Te lo traigo, porque te pertenece a ti, Señor. Entonces, es muy interesante eso. Sí, aparte ellos cuando salieron de Egipto, salieron deprisa, rápido, y la verdad que cuando comemos a Jesús, el Cordero de Dios, se debe salir rápido de las garras del diablo. Es ese paralelismo, ¿no? Debemos consagrarnos como sacerdotes, sacar toda levadura que pueda fermentar nuestra vida, y debemos estar en santidad para poder cruzar el Mar Rojo, porque ellos ahí salieron y luego por delante van a tener a unos días nomás el Mar Rojo. Salieron inmediatamente después de comer el cordero, lo que nos habla de la salida del mundo. Por eso debemos sacar toda levadura que el mundo puso en nuestra mente. Y yo diría que el mundo puso en nuestra mente y que la religión puso en nuestra mente. Como siempre dice el pastor Enzo, y es lo que el pastor Enzo estaba explicando hace un rato, ¿no? La religión fue interpretación de hombres, agregados de hombres. No, volvamos a la palabra, a las instrucciones de Dios para hacerlo.
Entonces el orden de Dios es, primero Pesaj, que es la libertad de la esclavitud a través del sacrificio de Jesús, del Cordero y de su sangre puesta en nuestras puertas. Lo segundo de lo que nos habla la palabra es las fiestas de los panes sin levadura, sinónimo de santificación. Tercer paso o tercer fiesta, primeros frutos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, frutos físicos y frutos espirituales. Y la cuarta de estas fiestas, de esta sesión, de esta temporada, me gusta llamarla temporada de fiestas, es Shavuot, que habla de la llenura, Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. Bien, y yo avanzaría a hablar de esto, de los 4 tipos de levadura que habla la palabra, que nos menciona la Biblia. Brevemente, así a todos nos queda claro. Note esto, la levadura cuando entra cambia la naturaleza de la masa. Esto tiene que quedar claro hoy. La levadura cuando entra a la masa cambia su naturaleza. Entonces, ¿qué hace? Cambia la naturaleza de la masa y cauteriza la conciencia. Wow. ¿Por qué? ¿Cuántas veces vemos gente a la que le decimos, agarramos la Biblia que Ada tiene acá, ¿ven? La Biblia, le decimos, acá dice tal cosa, y acá dice tal cosa, a ver, léelo vos, a ver si se le crea una cadena neurológica entrando la palabra por los ojos, yendo a la mente, y crea una cadena neurológica que le haga vencer a las viejas cadenas religiosas, a las fortalezas religiosas que se han armado en las mentes. Y lo leen y no lo pueden entender o no lo pueden aceptar. Eso es que la masa, la levadura en la masa la cambia la naturaleza y cauteriza la conciencia. La obediencia a la Torá, que es la sal, dijo Ada hace un rato, impide que actúe la levadura. Claro. Nuestro territorio, sin dudas, es también la congregación. No solamente tu vida, no solamente tu familia, sino también la familia de Dios a la que perteneces. También tu territorio es la congregación. Y allí tampoco debemos dejar que entre la levadura del pecado. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de levadura que habla la Biblia? 4 tipos. Primero, la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos, Ada? Es agregar mandamientos y tradiciones a las instrucciones que Dios nos dejó, a las instrucciones de Dios. Agregar mandamientos o tradiciones, lo que decíamos, lo que muchas veces han hecho en ese momento, en la época de Jesús, los fariseos, agregando muchas instrucciones que Dios no había dado en su palabra, y también lo que decíamos recién, ¿no? Todo esto, esta idea de hombre que en las distintas religiones se fue agregando. Por eso Deuteronomio 4.2 nos dice, no añadiréis a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Lo que explicaba hace un ratito el pastor Enzo con respecto al pan sin levadura y a su dureza, enfrentarnos a la palabra tal y como es, comerla tal y como es, sin agregar y sin quitar nada. Acá habla claramente de no solamente no agregar, sino tampoco disminuir. Entonces, lo que decía el pastor Enzo, ¿qué pasa cuando llegamos a leer que el 4.º mandamiento es no te olvides de guardar el día de reposo? ¿Qué pasa, no, con ese mandamiento que vemos que la mayoría de las personas los ha quitado? Y cuando Jesús habla de la levadura de los... dice, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces, en Mateo 16... Ustedes lean del 6 al 12, pero vamos a leer el 12 solamente. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ese texto es tremendo. Los fariseos eran los que añadían y los saduceos los que quitaban. Los fariseos habían añadido 6.000 mandamientos a los 613 de la Torá. 6.000 mandamientos para la época de Jesús habían añadido los fariseos.
Y los saduceos habían quitado todo lo que no les gustaban. Entonces, ¿cuál es la levadura de los fariseos y de los saduceos? Añadir o quitar. Añadir la de los fariseos y la segunda, la de los saduceos, era quitar. Por eso ustedes ven en Hechos 23:8 que la levadura de los saduceos, que era quitar, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no existen los ángeles, no existe el espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ven, ahí tienen las dos levaduras, las dos primeras, la de los fariseos, añadir, la de los saduceos, quitar. Pero hay dos más, Ada, que vos anotaste. La tercera, a la que se refiere la palabra, es la levadura de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Lo que tiene que ver con la corrupción en el templo. Porque vemos en la época que Jesús desarrolló su ministerio terrenal, cómo la corrupción se había instalado en el templo y cómo justamente Jesús va a hacer frente, ¿no?, a esta corrupción. Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y dice ahí, y de la levadura de Herodes. Justamente, ¿quién era Herodes? Herodes era el que había mandado, ¿no?, a hermosear, a mejorar el segundo templo. Entonces, corrupción en el templo, a eso se refiere. Corrupción hoy en día sería en la congregación, corrupción en la familia de Dios, corrupción en la religión. Bien, y el cuarto tipo de la que habla es la levadura de los griegos. ¿Por qué se destacaban los griegos? ¿Recuerdan la cultura helenista, que era la cultura imperante en la época del Imperio Romano? Y era justamente, los griegos se manejaban por los sentidos. ¿Qué serían los sentidos? Lo superficial, lo que se ve, lo externo. Ellos daban mucha importancia a la belleza física, al cuidado del cuerpo, a la actividad física, a los deportes. Fíjense, Zacarías 9:13 nos dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Efraín, ¿no?, reino del norte. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Los hijos de Dios son esa espada de valiente que hoy en día enfrenta a esta cultura de los sentidos, de las emociones, de lo superficial, de lo que se ve. La mente griega está enfocada en la supremacía del hombre. En cambio, la mente hebrea, la mente del pueblo de Dios, está enfocada en la supremacía de Dios, en la obediencia a la Torá. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Me gustaron esas dos últimas que mencionó Ada. Yo sé que a Patorenzo este tema le apasiona. Le encanta. El tema de la levadura de Herodes. Herodes. Vamos a hacer una religión linda, que le sirva a todos. Eso hizo Herodes. Herodes era un judío que el Imperio Romano había puesto por rey de Judea. Entonces, ¿qué hizo? Y le hizo linda la religión a los judíos. Le hermoseó el templo y el pórtico de Salomón, el templo prácticamente lo hizo de nuevo, todo lo que mejoró. Él le hizo una religión hermosa, la corrupción del templo. Y ahí en el templo los religiosos de la época estaban contentos porque ahí en el templo tenían lugar para vender los corderos, para los sacrificios. Vendían los corderos, hasta las palomitas vendían, pero como venían de todo el Imperio Romano con diferentes monedas y demás, entonces hasta cambiaban, tenían el dólar, el shekel paralelo, tenían el shekel oficial, los 15, 16 tipos de shekel, de acuerdo a la cara del que venía a cambiarlo, y con el shekel paralelo, después primero le cambiaban el shekel paralelo,
Y después le vendían el cordero, las palomas, el hin de vino, la efa de flor de harina, todo para los sacrificios. La corrupción del templo era hermosa, hermosa. Era un templo que funcionaba a las mil maravillas. Por eso se ofendían cuando Jesús decía que en 3 días, que ese templo iba a ser destruido, en 3 días Él lo iba a levantar. Él se refería a su cuerpo, pero los que estaban lucrando con el templo se ofendían. Esa era hermosearlo para que la gente sea atractivo para la gente. ¿Ve cómo se hace con la religión cristiana? La vamos a hacer hermosa para que sea atractiva para la gente, y esto va a estar lleno de levadura, la levadura de Herodes. Y la otra que dijo, la levadura de los griegos, de los sentidos. Vamos a meterle mucho sentido, vamos a hacer canciones hermosas, emotivas, vamos a aprender. Antes prendían velitas y la levantaban en los recitales, ahora se prenden los celulares y ven todas las luces. ¡Ay, cómo emociona! ¿Cómo emociona eso? La levadura de los griegos, de las emociones. Sin santidad, pero con emociones, con llantos y con alegrías y con todo el tema emocional que se metió en las religiones para sacar la sal de la palabra de Dios. Pastor Enzo, no quiero seguir con esto porque me entusiasmo. Yo sé que usted se entusiasma también, pero ahora vamos a ver quién es el verdadero pan sin levadura, ¿no? Sí, ahí sigo yo entonces. Si no querés seguirlo, sigo yo, porque Herodes, o sea, para mí es algo que sí o sí también quiero acotarlo, ¿no? Porque Herodes es el ejemplo del sincretismo religioso, o sea, mezclar lo santo con lo pagano. Entonces, podemos hacer un enfoque hacia aquel tiempo donde le mezcló a los judíos las cosas, pero hoy está clarísimo. Hoy, por ejemplo, la Navidad, el Año Nuevo, mezclado con la iglesia. Estoy hablando de la iglesia cristiana, la iglesia que ya conoce al Señor. Y lo peor, por ejemplo, la Pascua misma, ¿no? Te dicen, no, nosotros obedecemos a Dios, y hacen la Pascua este día domingo. Celebran la Pascua el domingo, y están celebrando la Pascua católica, la Pascua que el papado determinó que es este domingo, y no la Pascua que Dios determinó, que es el día 14 del mes primero, que cayó el día miércoles. Entonces, en este año cayó el día miércoles, y como dijo un hermano el otro día, dice, pero al final, si fuera un cumpleaños, Jesús cumpleaños, o sea, cuando hablamos de la Pascua, ¿no? No es el cumpleaños, claro, pero a ver, siempre el mismo día, y cualquiera que cumpleaños sabe que una vez te cae lunes, otro día te cae jueves, otro te cae domingo, y acá siempre cae el mismo día, ¿cierto? Porque es un día elegido al dedo, se llama, al dedo, donde cuando Horacio comenzó la porción de esta mañana, explicó muy bien que es en la fecha que Dios nos cita, y cuando le pidieron señales, él le dijo 3 días, o sea, todo Dios respeta en su palabra, y estas cosas no se respetan. Por eso la levadura de Herodes tiene que ver con la mezcla de lo pagano, entre otras cosas, ¿no? La mezcla entre lo santo y lo pagano. Y quisiera también leer sobre la levadura de los griegos, que también se puede dividir entre Gálatas y Corintios, ¿no? Pero con la de los griegos, los dos eran Gálatas, y Corintios, los dos eran griegos. Sí. Por ejemplo, 5.7, Gálatas 5.7, dice, vosotros corríais bien. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que lo llama. O sea, esto que pasó no fue Dios quien lo hizo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y acá está. O sea, acá está como los Gálatas se leudaron, iban bien, pero lo agarraron los judíos, los judaizantes, y le metieron todas las obras de la ley. Y aclaremos que las obras de la ley no son las obras de la Torá, sino son las obras que ellos, por ejemplo, los judíos dicen que ellos son salvos simplemente porque son el pueblo elegido y descendiente de Abraham. Entonces, si querés ser salvo, tenés que ser judío. Entonces, esas son obras de la ley. ¿Cuáles son? O sea, hacerte judío, te dan una lista de cosas que son las obras de la ley que tenés que hacer para ser judío. Eso es lo que le había pasado a los Gálatas, y Pablo le está resistiendo. Pero claro, este versículo se usa de otra forma, ¿no? Se usa este versículo diciendo que nosotros habíamos empezado bien y ahora nos judaizamos. No tiene nada que ver con eso, porque la óptica de Pablo es la contraria a la que hoy se habla. Entonces,
en mucha cosa tenemos para hablar de la levadura y tener los cuidados de la levadura. Es por eso que este programa, ojalá puedan tomar muchas notas, que estos días, justamente, no es buscar, a ver, ¿cuándo mentí? Bueno, búsquelo también, ¿cierto? A ver, ¿cuándo me equivoqué acá? ¿Cuándo hice esto mal? ¿Cuándo? Bien, todo eso búsquelo, pero también busque esto, ¿eh? Busque esto, cómo usted se relaciona con Dios, con la levadura que le enseñaron las religiones, como yo lo hice mucho tiempo, y después me fui desprendiendo, y quizás quedará algunas cosas más que con el tiempo las iré viendo, pero a medida que lo vemos, que por eso estos 7 días es para leer la palabra como está escrita, y de pronto voy a descubrir que leo como está escrito, no, pero a mí me enseñaron que era así. Bueno, te enseñaron que era así, pero la Biblia dice que es como Dios dice, eso es sin levadura. Y va a ser duro, va a ser duro, y los cambios van a producir sufrimiento, porque muchas de las cosas, uno después dice, pero yo antes enseñé otra cosa. Y bueno, ¿cuál es el problema? De decirle a alguien cuando te pregunte, bueno, estaba equivocado, mira, ahora lo veo y es así, porque hemos repetido esta levadura de Herodes por años, esa mezcla de cosas, o la de los Gálatas, lo de los Corintios, la de los fariseos, la de los saduceos, hemos agregado y hemos quitado un montón de cosas en la Biblia. Entonces hoy, en estos 7 días, reflexionamos sobre esto, y eso nos deja bien, o sea, nos hace estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo estoy buscando no es cómo agradar a los hombres, como lo decía Pablo, sino cómo agrado a Dios. Y agrado a Dios haciendo como acá lo dice. Si de pronto la gente te da vuelta la cara porque estás haciendo algo que la Biblia dice que hay que hacer, y bueno, agrada a Dios y no intentes agradar a los hombres. Busquemos la paz con todos, pero la obediencia a Dios es lo más importante. Por último, me gustaría, no sé cómo va lo que ustedes han preparado, pero, por ejemplo, Pan sin Levadura es una fiesta tan importante, que Dios la remarca hasta para el futuro. ¿Y qué lo remarca? Si nosotros, por ejemplo, Ada leyó mucho de Éxodo 12, si nosotros vemos el 13 sigue hablando, porque a veces el capítulo 12 es largo, tiene 51 versículos, y habla de los panes sin levadura, de la Pascua, pero el capítulo 13 sigue hablando de los panes sin levadura, y Moisés no le puso número, Moisés escribió de corrido todo. Entonces pensamos que no, pero mira, el capítulo 13, en el versículo 7, quiero ir a un punto, lo voy a hacer breve, pero quiero mostrar que 2 veces en el mismo capítulo 13 repite algo bien importante que va a ser ejecutado con el tiempo. Y dice, en el versículo 7, por los 7 días se comerán los panes sin levadura. ¿Ves? Se comerán, no se come el otro, no, se come para que lo entendamos bien. Y no se verá contigo nada leudado, o sea, que entre nosotros no haya nada leudado ni levadura en todo el territorio. Dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, que eso se hizo en la Pascua, la misma noche, ¿no? Por eso la Pascua y panes sin levadura es una única fiesta que comienza con la Pascua. Dice, se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. O sea, eso es lo que nosotros debemos contar. Y mira lo que dice el 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, la frente, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Y rápidamente, vamos al 16, que es el mismo versículo repetido. Te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, la frente, por cuanto Yahweh te sacó de Egipto con mano fuerte. Hermanos, estamos en un tiempo avanzado y en los tiempos finales. Y en los tiempos finales, Apocalipsis nos va diciendo lo que va a suceder. Apocalipsis 7, Apocalipsis creo que 13, nos habla de que se le permite a Satanás, obviamente es el tiempo de Satanás, que él va a tomar el dominio sobre la tierra y se le permite hacer daño a la gente, pero no toques, le dice, no toques a lo que tienen mi señal, no marca, sino mi señal en la mano y en la frente.
son aquellos que hemos entendido esta fiesta, la liberación y el quitar la levadura y el comer el pan que no tiene levadura, que es Cristo. Entonces, esto es muy importante porque entender bien esta fiesta nos adelanta al futuro y nos hace estar bien ubicados del lado de Dios cuando las cosas que ya empezaron, las cosas se vayan poniendo cada día peor. Es evidente, por lo que decís vos, Pastorenzo, que eso de atarse acá en la mano y ponerse en la frente los tefilim y las filacterias. Perdón, las filacterias sería, las filacterias, es una mala interpretación de lo que está diciendo la Biblia. Porque acá no está hablando de atarse cosas, sino de meter en el corazón la instrucción de Dios y cumplirla y obedecerla. Y entender en Juan 6, 31 al 35 que Jesús es el verdadero pan sin levadura. Él dijo, ustedes recibieron el maná en el desierto, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Jesús es el verdadero pan sin levadura. Hay que comerlo para recibir vida, hay que comer a Jesucristo. Jesús también lo dijo el Pastorenzo, ¿no? El que comiere mi cuerpo y bebiere mi sangre. El que comer a Jesucristo. Comer quiere decir incorporar. Vos lo que comés, el aparato digestivo lo absorbe y lo incorpora en tu sangre, en tus músculos, en tus fibras, en tus huesos, se incorpora lo que vos comés. Entonces, comer a Jesucristo es incorporar de la misma manera a Jesucristo en todo tu ser. Pero también Jesús es la verdadera materia prima de ese pan. Él dice, yo soy el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Jesús es el grano de trigo, la materia prima de ese pan. Ahí no hay modificación genética de ese grano de trigo. Él es el grano de trigo. Y la señal que establecía, que hablaba el Pastorenzo ahí de Éxodo, capítulo 13, del 6 al 16, decía el Pastorenzo, del 6 al 16. Señal en la mano y memorial delante de tus ojos. Y esto es en la frente. ¿Y en la frente para qué? En la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el Nuevo Testamento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que de tu boca salga palabra de Dios. Y que tus manos, tu accionar, sea alineado a la palabra de Dios. Y en Apocalipsis tenemos un montón de textos con relación a este pasaje y la marca en la mano y en la frente, que se pone en la fiesta de los panes sin levadura. Entienda esto. Por eso es tan importante, como decía el Pastorenzo, esta fiesta. Se pone en la fiesta de los panes sin levadura. Y si no la guardas, estás teniendo una pequeña dificultad o gran dificultad. Para que anoten las citas. Apocalipsis 7 del 2 al 4. Apocalipsis 9 versículos 3 y 4. Apocalipsis 14, 1. Apocalipsis 24. Apocalipsis 22, 3 y 4. Apocalipsis 13, 16 y 17. Apocalipsis 14 del 9 al 11. Después rebobine esta grabación y anote todas estas citas y léalas porque se está hablando de este tema. Porque los juicios de Dios, y es importante que lo entendamos, no van a tocar a los que tengan el sello de Yahweh en sus frentes. Y ese sello se coloca en la fiesta de los panes sin levadura cuando ponemos su Torá en nuestra boca. Entonces, existen dos sellos. Si analizamos todos estos pasajes van a ver dos sellos. Uno es el nombre de Dios. Uno es el nombre de Dios y del Cordero. El nombre de Dios y el del Cordero, que es la Torá hecha carne. Y el otro sello es el nombre del antimesías, del anticristo. Es muy interesante esto. Nosotros debemos escoger cuál es el sello que queremos tener. Para tener el sello de Dios es necesario no tener levadura en nuestra vida, sino tener la Torá en nuestra boca. Esto es,
el nombre de Yahweh en nuestra frente y la Torá en nuestra boca. Y, en tercer lugar, en nuestra mano un obrar en santidad. Lo voy a repetir. Para tener el sello de Dios es necesario no tener levadura en nuestra vida, sino tener la Torá en nuestra boca. Y esto significa tres cosas. Primero, el nombre de Yahweh en nuestra frente. Segundo, la Torá en nuestra boca. Y tercero, en nuestra mano un obrar en santidad. Y nos vamos a la fiesta de primicias, y usted la va a encontrar en Levítico capítulo 23 del 9 al 16. Levítico 23 del 9 al 16. Ada. Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Dios ordenó el ofrecimiento de la primera gavilla de los primeros frutos antes de permitirse comer el grano de la nueva cosecha. Esto marcaba el comienzo de la siega de la cebada. Por eso, lo que se ofrecía era esta gavilla de cebada, esta cebada que se había cortado allí donde ellos entraban a la tierra prometida. Esta fiesta simboliza que la prosperidad del campo es un regalo de Dios y le agradecemos por ello. En este caso no nos dedicamos básicamente a la agricultura como en esa época, pero sí lo cierto es que reconocemos en esta ofrenda que entregamos el día de primicias la supremacía de Dios, que todo cuanto tenemos es de Él. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y entonces le agradecemos con esta ofrenda por ello, por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos prospera. Esta gavilla, dice ahí en el pasaje que leímos, la llevaba el sacerdote, quien levantaba esta gavilla en señal de que se lo presentaba al Dios de los cielos, y dice que la mecía, la levantaba, la presentaba y la mecía. Mecerlo delante del Señor hacia los 4 puntos cardinales. Esto significa, por parte del que lo está entregando, el que lo está dando, un reconocimiento agradecido del favor de Dios hacia cada uno de nosotros al proveernos, al dar mies en el campo, y también mostraba la dependencia de Dios al preservarlo hasta el fin para alimento del pueblo. La ofrenda de esta gavilla de los primeros frutos se presentaba en nombre de toda la congregación y a su vez santificaba toda esa cosecha. Y ahí comenzaba al día siguiente lo que se llama la cuenta del Homer. ¿Se acuerdan la cuenta del Homer? Que lo vamos a empezar el lunes. Claro, la caída del sol de mañana. 50 días hasta Pentecostés. 50
días hasta Pentecostés. Entonces, Ada. Bien, el Omer básicamente es una medida, una unidad de medida que se usa específicamente para esta fiesta. Según los registros bíblicos, es una medida de volumen equivalente a algo así como 43 huevos, ¿sí? Y es la cantidad de harina que debía ser ofrendada y asimismo el nombre por el cual se conocía esta ofrenda. El trabajo físico en los campos lleva a la persona a olvidar su esencia espiritual, estar todo el tiempo trabajando, esforzándose, es un trabajo sumamente forzado el del campo, y entonces este gran trabajo de alguna manera hace que el ser humano olvide su esencia espiritual, razón por la cual la Torá colmó los quehaceres del agricultor de mandamientos para que éste siga siendo consciente de su verdadero propósito. Básicamente es no olvidarnos de Dios, ¿no? No olvidarnos de Él como nuestro hacedor y nuestro proveedor. Y algo interesante es que la Biblia nos relata en Josué 5:11 que cuando ellos llegaron a Canaán, llegaron a la tierra prometida de la mano de Josué, Josué es el que introduce el pueblo a la tierra prometida, el maná dejó de caer el mismo día en que fue ofrecida la gavilla de los primeros frutos. Josué 5:11 dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Así quedaron capacitados entonces para comer el nuevo grano, de modo que ya no había razón de que cayera el maná por más tiempo. Entraron a la tierra prometida, ya no necesitaron más maná porque empezaron a comer lo que la misma tierra había producido. Y básicamente y fundamentalmente, la gavilla de los primeros frutos es figura de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos como primicias de los que durmieron. Dice 1 Corintios 15, del 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y podemos agregar el texto de Colosenses 1:18 que dice: Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vemos que Él, lo que decíamos lo importante, no solo la muerte de Jesús, sino su resurrección. Él es las primicias de Dios. Él es el primero que resucitó de los muertos. Y Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, qué lindo que es entender que celebramos el domingo, o sea, mañana. Mañana. En este día celebramos que Yeshua, el Mesías resucitado, se presentó en el tabernáculo del cielo con su ofrenda mecida, y esa gavilla que él meció ante el Padre, fuimos todos nosotros que hemos creído en él y somos sus frutos. Somos sus frutos. Qué lindo que es entender eso. Y usted dice: pero nosotros estamos viviendo casi 2000 años después de ese momento. No. Para el Señor, Él es eterno, para Él no hay tiempo. Nosotros estábamos en esa gavilla que Él fue a presentar, delante del trono del Padre,
y usted dice, no, pero usted se está inventando eso. ¿Cómo que me estoy inventando? ¿Cómo que me estoy inventando? A ver, vamos a ver Juan 20:17, a ver si me lo estoy inventando. Vamos a ver a Jesús. Jesús le dijo a María Magdalena, a ver qué le dijo a María Magdalena, el día de su resurrección. Le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ajá, ¿cómo que no he subido? ¿A qué? ¿A qué? A ver. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ven? Los incluyó a ellos. ¿Saben por qué los incluyó a ellos? Porque ellos eran la gavilla. Tenía que subir al Padre a presentar la gavilla. Y yo me anoto ahí. El pastor Enzo está anotadísimo ahí. Yo también. Estamos todos anotados ahí. En ese momento Yeshua no le permitió a María Magdalena que lo tocase, pero luego que subió como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, a mecer la gavilla delante de Yahweh, bajó nuevamente y por la noche de ese mismo día ya permitió que Tomás lo tocara. A María Magdalena no se lo permitió, pero después que subió, presentó la gavilla, bajó y esa misma noche permitió que Tomás lo tocara. No tuvo problema. Sus primeros frutos significaban su labor cumplida. Entonces la gavilla para Jesús, para Yeshua, para Jesucristo, la gavilla tiene que ver con gente. Siempre para él la gavilla tiene que ver con gente. Si no, miren Lucas 10:2. Lucas 10:2 dice que les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre para Yeshua la gavilla tiene que ver con gente, con personas. Entonces, tiene relación con nosotros mismos, en primer lugar. Y ojo, en primer lugar con nosotros mismos, pero también con otros. Con otros que todavía no son parte de la gavilla, y que es nuestra responsabilidad cumplir la gran comisión para que sean parte de la gavilla. Entonces, tiene que ver con nosotros y aparte, anote esto, tiene que ver con nosotros individualmente. Por eso te dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, ¿ven? Entonces, tiene que ver con nosotros en forma personal e individual. Yo. Haced frutos dignos de arrepentimiento. O eso en Mateo 3:8, o en Romanos 12:1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tiene que ver con nosotros colectivamente. ¿Qué quiere decir? Tanto nuestra familia, que está bajo nuestro techo, como la familia de Dios. Como congregación. Debemos ser cortados del mundo y atados en comunidad. La congregación. Cortados del mundo y atados como esa gavilla en una comunidad de los santos. La iglesia. Atarse en la Biblia es entrar en pacto. Con Dios, con Jesucristo y con la congregación. No se olvide nunca que entramos en pacto, somos atados con los otros, con las otras cebadas, con los otros ramitos de cebada. Somos atados juntos. No se olvide de eso. La gavilla se presentó junta. Yo soy creyente y yo me voy al cielo. Saludos por el cielo, porque no sé a cuál cielo vas a ir. No fuera del cuerpo. Porque Jesús no es salvador de Horacio en forma personal e individual, ni de Enzo tampoco, sino Jesús es salvador de la iglesia. Jesús vino a salvar la gavilla. Entonces ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos injertados en la nación santa, con la que Dios hizo el pacto. Eso está en Efesios 2 del 19 al 22. Y también hay otros por ahí esperando, porque la gran comisión nos revela nuestra responsabilidad de llevar frutos de almas. Jesús es la primicia, los primeros resucitados en su momento, los primeros frutos, y la gran comisión es llamada la cosecha.
en Romanos 10, 11 al 15. ¿Mm? Y aparte, vean, y les quiero advertir que además de la cebada y el trigo que vamos a ofrecer como gavilla en Pentecostés, además de esto que sirve para hacer pan, el enemigo salió y sembró cizaña. No se olvide nunca, hay cizaña también que crece, pero en la cosecha, al final de este tiempo, la cizaña será echada en el fuego. Dice Jesús, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pastor Enzo, está hermoso esto, y yo seguiría dos horas más, poco más de 2 horas, 2 horas más. Bueno, simplemente para recordar entre lo que estamos diciendo, porque estamos hablando de la cebada, esta fiesta es justamente la cosecha de la cebada. La próxima, que va a ser para Pentecostés, es el trigo. Entonces, recordemos que la cebada tiene la particularidad de que crece y uno la corta, hace la gavilla, como lo había explicado ahora, se la corta, se va y esa cebada vuelve a crecer. No necesita, como el trigo, levantar la tierra, dar la vuelta y volver a sembrar. Esto nos deja una linda enseñanza, porque la cebada es un fruto, es un cereal que cosechaban los hebreos a causa de la esclavitud en Egipto. No podían comer el trigo era de los ricos, o sea, de Egipto, y estos eran esclavos, ustedes coman la cebada. Entonces, la cebada es una actitud nuestra, ir a buscar la gavilla, porque está ahí. No necesitamos haber juntado para tenerla, porque está ahí la gavilla. Entonces, este es un momento mañana donde, claro que esto habla espiritualmente, que es lo más importante, ¿no? Es algo que tenemos, no es algo que tenemos que adquirirlo, sino que lo tenemos. Entonces todos podemos hacer esta ofrenda, porque lo que Dios está pidiendo, Pascua, que ya nos hace libres. Ahora estamos quitando la levadura y estos primeros frutos que nosotros vamos a dar. Ninguno tiene excusa para presentarse, porque es algo que tenemos. Ya la otra ofrenda tiene que ver con el trigo, tiene que ver con un trabajo que nosotros vamos a hacer, y ya será otra explicación para la otra, ¿no? Pero esta es una ofrenda que todos podemos hacer. Cuando recién hablaban de Josué, que se terminó el maná ese día, recordemos que ellos entraron a la tierra prometida y recordemos que dice, la cosecha está ahí, pero no podrán cortar o comer, consumir de esa cosecha el pan hasta que después que hayan presentado la primicia. Cuando Josué entró a la tierra, el mismo día que entran, o sea, el otro día ya era primicia. Eso lo pueden ver en la historia, porque está en la Biblia eso, ¿cierto? O sea que ellos llegaron, venían comiendo hasta ahí, comieron maná. Tenían todo el campo ahí listo para comer. Recuerden que venían del desierto, solo comían maná porque no había otra cosa sino el alimento que Dios les daba. Y acá ya tenían fruto de la tierra. Pero primero tuvieron que cortar la cebada, que no habían hecho nada para tenerla, porque eso ya estaba en el campo. La cortaron, la ataron en manojos, se la llevaron al sacerdote, la meció el sacerdote, y una vez que la meció y terminó ese acto de haciéndolo público para todos, el pueblo regresó a la casa, cortó más, la tostó y se hicieron panes. Y ahí se acabó el maná. O sea, nosotros hoy estamos en esas condiciones. Llegamos a un lugar, o sea, a la Pascua, y desde la Pascua en adelante es un reinicio que Dios hace para que todos nosotros, por eso siempre tenemos que observar que la Biblia es circular,
ahora empezó un ciclo de fiesta. Es una especie de lo que se llama borrón y cuenta nueva. Pónganle los nombres que por ahí existen acá para explicar eso, pero de eso se trata. Y en esta Pascua que hemos iniciado y estamos trabajando en nuestro ser, y ahora presentamos esta ofrenda de primicia, empecemos por el corazón de la ofrenda. Entonces, esto nos hace iniciar a nosotros un nuevo ciclo, pudiéndole dar a Dios algo que realmente Él quiere que le demos, frutos dignos de arrepentimiento. Para eso pasamos por la Pascua. Amén. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Lo dejo solamente con un texto para saber algo práctico adicional que deberíamos hacer mañana. En la Biblia vemos que hay 3 cosechas. La primera es esta, la que celebramos mañana, la cosecha de la cebada, o fiesta de primicias, o fiesta de primeros frutos. La segunda es la de trigo, que es dentro de 50 días, que es la fiesta de Pentecostés. Y la tercera es la cosecha de los frutos de los árboles, que esa es la fiesta de los tabernáculos en el mes séptimo. Bueno, en relación con estas 3 fiestas, vamos a leer en Deuteronomio 16, 16 y 17, que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, mañana, y en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot o Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es la de los frutos de los árboles. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. No es dale a Dios para que Dios te dé. Es cada uno conforme a la bendición que Yahweh tu Dios ya te hubiera dado. Entonces, mañana tenemos que presentarnos subirá. ¿A dónde subirá? A la Santa Convocación. Mañana en las diferentes congregaciones tenemos Santa Convocación. ¿Cómo tenemos que ir a esa Santa Convocación? Con 3 cosas. Con sacrificios espirituales, con sacrificios físicos, presentándonos a nosotros mismos como ofrenda, y con sacrificios económicos. Ese sacrificio económico, esa ofrenda de dinero, debe ser hecha mañana, en ese día de Santa Convocación, y en las otras 3 fiestas conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Y esta representa lo que Dios te ha dado primero. Como dijo el pastor Enzo, entraron a la tierra prometida, estaba la cebada ahí. Estaba ahí. Ya Dios se la había dado. Bueno, esta ofrenda de mañana, tráele una ofrenda al Señor, preséntate con una ofrenda de dinero, además de las otras, sobre la base de lo que Dios ya te haya dado, ya te lo dio. Cada uno, dice el Nuevo Testamento, en relación con esta fiesta y con relación a lo que enseña la Biblia en esta fiesta, cada uno, cada primer día de la semana, según haya prosperado, eso debe estar en 2 Corintios 9, por ahí. Cada uno según haya prosperado. Dios te da primero para que vos des. ¿Para qué? ¿Para Dios? ¿No? Dios, el cuerpo de Cristo en la tierra es la congregación. Entonces, hay que cumplir la gran comisión, hay gastos en la congregación, hay diferentes cosas en que invertir esas primicias. Así que mañana presentate con una primicia según Dios te haya prosperado, según Dios te haya bendecido. Mañana nos presentamos con una ofrenda espiritual, una ofrenda física y también una ofrenda monetaria. Dios los bendiga, Dios los guarde en este hermoso día y mañana en la Santa Convocación. Y lo único que voy a disentir un poco con el pastor Enzo, es todo lo que dijo es cierto, excepto una cosa. El pan sin levadura que hace la hada, es muy rico, con harina integral y aceite de oliva de primera prensada, virgen, extra virgen. Le encanta. Es un manjar, Enzo. Es cierto que es más duro y todo lo demás, pero qué rico que es. Dios los bendiga, Dios los guarde. Shabbat Shalom.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.